Buenos días a todas y todos. Estamos en la Feria del Libro de Formosa, desde la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní, con la presencia del presidente de la Fundación, el maestro José Luis Valenzuela. Buenos días, José Luis, un gusto tenerte en esta entrevista. Y bueno, te hemos convocado para que nos cuentes acerca de tu producción de libros que tenés con respecto a la pedagogía en el teatro, a la investigación. José Luis es director, investigador, pedagogo teatral, con una larga trayectoria justamente en la investigación acerca de los procesos dramatúrgicos, escénicos de nuestra actividad teatral. Para comenzar, bueno, preguntarte cuál fue el primer libro que escribiste o por qué lo escribiste, cuándo lo escribiste. Bueno, buenos días. Bueno, el primer libro en realidad no lo tengo acá a mano, fue una edición de la Universidad de San Luis del año 92. Ese librito relativamente pequeño se llamaba De Barba Stanislavski y tenía el proyecto de hacer un segundo tomo, digamos, de ese libro. Eso se publicó en el 92 y en el 94 terminé la segunda parte, pero después el Instituto Nacional del Teatro, que se creó un tiempito después de estos años, lanzó un proyecto editorial y, bueno, un amigo entrañable, Alejandro Finzi, estaba en el comité de ediciones. Entonces, por gestión de él, se publicaron, mejor dicho, las dos partes de ese primer libro en una sola edición, que es esta, que se titula Antropología Teatral y Acciones Físicas. Es un libro didáctico porque en realidad lo empecé a escribir cuando yo había reunido un grupo de cómplices, actores y actrices en el sur, en la provincia de Río Negro, y comenzábamos un proyecto de trabajo muy ambicioso, trabajar grupalmente un poco a la manera de Eugenio Barba, de ese modelo de grupo integral donde uno prácticamente hacía de ese colectivo un espacio vital y un espacio de oficio en el sentido de ganarse la vida a través de eso, ¿no? De manera que cuando empecé a trabajar con este grupo de chicos digo, en ese momento ellos tenían 20 años, 24 como mucho, y yo necesitaba de alguna manera instrumentar una práctica interna, y como siempre pasa, como dice mi amigo Gustavo Geirola, uno escribe y da clases para aprender. Uno habla y escribe de aquello que no sabe. Uno se ve obligado en la escritura a pasar en limpio y digamos, a darle rigor a una serie de pensamientos dispersos que tiene por ahí, ¿no?, en la cabeza. Bueno, ese libro se publicó en el año 2000 en el Instituto Nacional del Teatro. No es de los que están digitalizados, porque se digitalizó a partir del 2006, más o menos. Estos son ediciones anteriores. Y tengo el proyecto, a raíz de la invitación de mi amigo Gustavo Urrutia, el director de la editorial Saverio, de hacer una reedición que seguramente va a ser corregida y aumentada, como se suele decir, o tal vez no tanto aumentada, pero sí dulcificada, es decir, traducida quizá a un lenguaje menos abstruso que en el momento en que la escribí, porque yo me daba cuenta que escribía para mi propio trabajo interno. Entonces, no es un libro que esté pensado para un público amplio. Sí, para pedagogos de teatro, para gente que comparte esa misma inquietud y necesidad de trabajar con actores desde cierto marco riguroso, digamos, de trabajo, ¿no? Bueno, ese fue entonces mi primera salida pública, por lo menos más masiva, por la distribución que le dio al libro el instituto. Y bueno, insisto, voy a tratar de hacerlo mejor ahora. Voy a tomar estos meses que vienen de vacaciones para reescribirlo y publicarlo ya por otra editorial. Es un libro que ha circulado muchísimo, no hay biblioteca de sala de teatro o grupo teatral o teatrista que no tenga este libro entre los primeros que el instituto distribuyó, ¿no? Tiene una circulación muy importante para nosotros,
para los que Sí, hacemos. sí, por suerte, sí. Sí, y bueno, yo insisto, lo voy a hacer más accesible estilísticamente, digamos, ¿no? Lo voy a dulcificar. Bueno, sabemos, José Luis, de tu amplia trayectoria que recorriste y recorres, seguís recorriendo a pesar de la pandemia, incluso vía internet, digamos, el país. Y sabemos que estuviste trabajando en una época en Córdoba, bastantes años, ¿no? Seguramente habrá coincidido con el momento en que empezaste a investigar sobre Paco Jiménez, de quien tengo entendido hiciste algunos libros, ¿no? También. Sí, de hecho Paco Jiménez fue un maestro para mí, un maestro involuntario, porque yo nunca fui actor de su grupo, nunca estuve en la cochera, digamos. Sí, hice trabajos de colaboración por el lado de la dramaturgia de un espectáculo con el que se celebraron los 15 años de la cochera en el año 2000. Y bueno, yo lo conocía a él desde mucho antes, desde cuando ambos vivíamos en México y cuando él estaba recién, digamos, adquiriendo ese estilo que ahora lo caracteriza, que está muy influido por Jesús Rodríguez, una directora mexicana brillante, genial. Es la pareja de Liliana Felipe, para quienes más o menos conocen el contexto mexicano y el intercambio que hay permanentemente con la Argentina, ¿no? Entonces, Paco en ese momento estaba cambiando su modo de trabajo, porque él venía de la tradición de la creación colectiva de los años 70, él se había formado en Córdoba y después se exilió en México, y cuando volvió, ya entrada la democracia, formó un grupo que eran los Delincuentes Comunes en Córdoba, y en el primer Festival Nacional de Teatro del año 85, él presentó un trabajo que se llamaba Los Delincuentes Comunes, precisamente, que fue para mí un impacto, esas cosas que de pronto a uno se le abre la cabeza y uno dice, bueno, ¿qué estuve haciendo hasta ahora con mi oficio? Tengo que replantear todo. Mi formación originaria venía más bien por el lado de Eugenio Barba, de la antropología teatral. De hecho, bueno, por eso el título del libro ¿no? Y con Paco me di cuenta que se podía hacer teatro con todas las reglas opuestas a las que proponía la antropología teatral. Y por lo que veía en los resultados, los espectáculos dirigidos por Paco eran maravillosos, eran verdaderamente creaciones eh, festivas, en el sentido de que uno sabía que ir a ver esos espectáculos significaba pasar un tiempo de goce, de sorpresa, de ser influido también de alguna manera indirecta, si bien uno no copia estilos ni procedimientos, pero son como referentes muy potentes que quedan en uno como espectador de los colegas. Bueno, entonces para mí fue una influencia, como digo, muy importante el trabajo de Paco, y yo escribí en el año 89 un artículo para una revista que se publicaba en Canadá sobre el segundo espectáculo de La Cochera, o del grupo de delincuentes comunes, que se empezó a llamar después, y quedó como una deuda asumida por mí de escribir algo de más largo aliento. Entonces, ya en el año 2003, empecé a escribir un primer libro sobre el trabajo de Paco, el trabajo pedagógico, que es La risa de las piedras, también publicado por el Instituto Nacional del Teatro. Sí, un libro Debe ser un malentendido. Bueno, este libro salió en el año 2004 y tampoco está digitalizado porque, como digo, es previo a la fecha de digitalización posterior, ¿no? Eh, Paco hablaba siempre de primos que él tenía esparcidos por ahí que no conocía, digamos, es decir, directores de muchos lugares del mundo que de alguna manera habían seguido caminos similares a los de él, que yo lo caracterizaría, precisamente se titula Las piedras jugosas, por esa capacidad enorme que él tiene de extraer lo teatral de aquello que pareciera no tenerlo, ¿no? O sea, de gente que
a lo mejor no es aceptada en escuelas de teatro normales o en clases de teatro con ciertos maestros reconocidos, gente desahuciada del teatro, para decirlo de alguna manera, espacios, situaciones, textos, es decir, todo ese material que uno dudaría de darle la categoría de material teatral, y también en cuanto a las personas, de calificarlo de actores, de actrices, Paco trabaja sin ningún tipo de discriminación y es capaz de extraer la maravilla, incluso diríamos, de cuerpos que parecieran no estar predispuestos para la escena teatral, ¿no? Y eso a mí me pareció fantástico. Y después me di cuenta que había varios otros directores dispersos por el mundo que seguían una estrategia similar. Entonces dije, bueno, voy a escribir también sobre algunos de ellos. Y pensé en escribir sobre Richard Foreman, por ejemplo, y a raíz de una propuesta de Jorge Dubati, en aquel momento que él estaba iniciando una colección en la editorial Atuel sobre los grandes maestros del siglo XX, a raíz de una propuesta de él, empecé a escribir un libro sobre Bob Wilson, que se titula La locomotora dentro del fantasma. Ese libro está publicado por la editorial Atuel, en colaboración con una editorial madrileña que se llama La Avispa. Bueno, creo que ese libro todavía circula, si bien también es una edición del año 2004. Y con el caso de Paco yo tenía la deuda implícita, deuda para mí mismo, de hacer una especie de trilogía, porque me parecía que con este pequeño librito no alcanzaba. Acá me basaba sobre todo en lo que él daba en esa época en los talleres, con la infinidad de gente que pasa por la cochera, y cuando él trabajaba también en Buenos Aires con el grupo La Noche en Vela. Y siguiendo con esa obsesión, digamos, en el año 2009 salió este otro libro. Sí, este libro sí, también una edición del INT, está digitalizado. Se lo puede bajar de la página del INT en la pestaña de publicaciones. Acá me dedico sobre todo al trabajo grupal de Paco Jiménez, al modo en que va él produciendo sus espectáculos en una interrelación plena con quienes son los que van a llevar a cabo después esa obra. Es decir, es como un traje hecho a medida de los actores y las actrices que participan. Me interesaba entonces profundizar en las estrategias dramatúrgicas de Paco, entendida la dramaturgia ya como una dramaturgia de la escena y la dramaturgia con actores. Y ahí fui como buscando modelos que se apartaban bastante de la forma aristotélica clásica. Encontré la forma del banquete, por ejemplo, que era un ritual de la época de los griegos, en el cual se rendía culto a Dionisos, o sea que lo mismo que las grandes ceremonias teatrales al aire libre, eran espectáculos dionisíacos, digamos, o mejor dicho, ceremonias dionisíacas. Y en el caso del banquete, la parte espectacular, los juegos circenses, juegos de malabares, trucos y todo eso que se hacían en un espacio mucho más pequeño, para un pequeño grupo de invitados. Para mí eso marcó, digamos, el molde dramatúrgico con el que Paco trabaja en sus obras. Y un poco justificando esa intuición, recuerdo que a poco tiempo de salir ese libro, acá en Resistencia, él presentó en la Fiesta Nacional del año 2009, esa que usted organizó maravillosamente, presentó la Fonda Cordobesa, que es precisamente un banquete, ¿no? Es decir, como confirmando un poco la intuición de que es esa la estructura dramatúrgica de las obras de Paco, es como ir a un banquete teatral. Justamente tiene que hacer referencia a eso, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad que tuvimos de una gran alegría que pudimos entrar, hicimos 3 funciones, algo maravilloso. La gente hacía cola para entrar y se enojaba porque no tenía más lugares. Eso está en el 71. Y bueno, cuando esta característica de Paco, navegando por el territorio del banquete, ¿no? Realmente preciosa, un espectáculo maravilloso.
hay, hay, hay que traerlo a Paco otra vez. Sí, Claro que sí, gran maestro. es fundamental. Yo considero, Sí, es uno de los... sí, sí, yo pienso que es un referente mundial. Lo que pasa es que él nunca tuvo la preocupación de darse visibilidad. Es maravilloso conocerlo a él en persona porque es de las personas, los individuos más coherentes que yo he visto en cuanto a su modo de vida, a su práctica teatral, a su filosofía, a la enorme sabiduría que tiene para ver las cosas, ¿no? Es una mirada que penetra verdaderamente la realidad que lo rodea. Y a él nunca le interesó, entre comillas, la fama. Su amiga Jesús Rodríguez le decía, vos Paco no sos famoso porque lo dormís la siesta. Y es eso, ¿no? Él tiene un estilo de vida que para mí es envidiable. Tiene sus perros, sus gatos, y anda en bicicleta por la ciudad de Córdoba. Un tipo verdaderamente ejemplar, ¿no? Y tengo pensado terminar una trilogía, digamos, que sería con una entrevista, un homenaje a Otrá, digamos, de Paco Jiménez, con Graciela Mengarelli, que fue una de las fundadoras de La Cochera y una inspiradora también del trabajo de Paco. Y yo como un curioso que va tomando notas y metiendo la cuchara de vez en cuando, metiendo por ahí algún bocadillo, y después recoger todo eso en un tercer libro que ya sería más compartido, ¿no? No va a estar tan manoseado por mi propia mirada, ¿no? Sí, hay un librito, José Luis, que anda dando últimamente, también se llama ahí, es uno de los últimos que escribiste, ¿no? Algo del Sí, bueno, es un libro que ya tiene varios años, eh, se publicó en el año 2011, es este. ese. La actuación es un título más o menos atractivo, y lo que dice como subtítulo, entre la palabra del otro y el cuerpo propio, ya es un guiño lacaniano, digamos, ¿no? Incluso este dibujo está tomado de un libro sobre Lacan, se llama Lacan para principiantes, la versión inglesa, y el texto que dice acá es muy revelador. Está en inglés, pero uno pone el Google y lo puede traducir. Habla del goce actoral, del goce de la escena, que es un goce muy particular, muy mezclado con el sufrimiento. No es exactamente un placer, es quizá ese ingrediente que vuelve al teatro adictivo, en el sentido de que uno lo lleva de por vida y que no puede prescindir de él. Quien actúa no puede prescindir de la salida de escena porque es digamos, la savia vital de la que uno se nutre, ¿no? Entonces, ese libro hace un recorrido por diversas enseñanzas, partiendo de Stanislavski, y llega un poquito hasta Paco Jiménez y Ricardo Bartís. De hecho, surgió a partir de una beca del Instituto Nacional del Teatro, en el que yo quería investigar las matrices ternarias con las que se suele organizar, por lo general el comportamiento actoral en escena, que es como una especie de matriz dramatúrgica mínima, que suele tener siempre tres partes. Y es curioso ver que esas ternas aparecen en escuelas muy diferentes de formación teatral, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Entonces, esa recurrencia me llamó la atención y dediqué ese libro a estudiar esas matrices de construcción del comportamiento escénico, de lo que uno podría llamar la dramaturgia del actor en la escena, ¿no? Que no es una dramaturgia literaria, no es el caso de un actor que escribe textos, sino cómo el cuerpo escribe en escena y se da a leer, aun cuando no pronuncie ninguna palabra. Es toda una construcción de signos la que hace un actor en el escenario. Y bueno, también ese librito yo tuve la sensación de que la parte dedicada a Paco y a Bartís merece un desarrollo más amplio, así que estoy pensando en una segunda edición, que también posiblemente sería a través de la editorial Saverio, o que esto también es un interés que tenemos con la Fundación del Acuífero Guaraní, de hacer una edición de todos mis libros que están por ahí dispersos,
que puedan tener otros circuitos de circulación también, aparte de lo que pueda darle la editorial Saverio. Y de hecho tuve durante toda la década pasada varias ediciones de libros más pequeños, un poco de este formato. Sí, de hecho, cuando yo circulaba, de hecho sigo circulando, solo que ahora impedido por la pandemia, circulaba en muchas fiestas provinciales del teatro, algunas veces fiestas nacionales o regionales, o festivales independientes. Se me solía pedir que hiciera devoluciones a los grupos, y por iniciativa de Rodolfo Pacheco, que en ese momento era representante en Jujuy del INT, él me pidió que publicara no solo las devoluciones, yo tomaba apuntes y después las podía más o menos reconstruir, sino artículos que fuesen dando una especie de justificación teórica a ese trabajo, porque se trataba de una tarea muy distinta de la que puede hacer un crítico periodístico, por ejemplo, ¿no? Se trata de un diálogo con los realizadores de las obras teatrales en las que está suspendida la mirada valorativa, es decir, el juicio de valor está en suspenso, y de lo que se trata de hablar es de cuestiones técnicas y de aquello que uno, por el hecho de estar metido dentro de la propia obra, no solo como actor o director, perdón, no solo como actor o como actriz, sino también como director, uno tiene muy poca distancia del propio trabajo. Muchas cosas, detalles, y a veces no tan detalles, pasan por alto, pasan desapercibidos, y una mirada de un colega, una mirada exterior, nos sirve muchas veces para poder encontrar puntas de desarrollo que habían quedado descuidadas, digamos, ¿no? Yo siempre comparo esa tarea de devolver, o de hacer una devolución del trabajo ajeno, con lo que hace un director frente a un grupo de actores que les presenta una obra, perdón, una escena que está todavía en borrador, que está todavía en proceso. Uno aporta elementos que puedan servir para darle consistencia a eso que ya se insinúa, llevarlo por, digamos, por senderos que a lo mejor no están todavía del todo explorados, pero que podrían darle una potencia mayor a lo que se está mostrando. Bueno, todo eso dio lugar a una serie de artículos, una gran cantidad de ensayos, porque para la delegación de Jujuy yo produje 4 libros, algunos de ellos en colaboración con otros colegas, y después para la delegación Neuquén también un par de libros. Uno es este que mostré recién, que esto es del año 2015, el regional patagónico que se hizo en San Martín de los Andes. Ahí hago una devolución de las obras que se vieron, pero también voy planteando una serie de teorías en torno al concepto de público, elaborando una suerte de sociología del teatro de la periferia, de lugares donde la actividad teatral no cuenta con lo que uno llamaría un campo teatral de formación, de salas en actividad permanente, de críticos, de públicos que demandan el teatro, etc. Bueno, hacía falta, digamos, internarse sociológicamente por aquellas zonas donde el teatro va creciendo a duras penas, a lo mejor desde una actividad amateur, con algo de ayuda estatal, pero nunca del todo suficiente. Bueno, todo eso va conformando un corpus de escritos que ahora pensaba yo publicarlos a través de la Fundación del Acuífero Guaraní, con el título de Susurros en la Cocina. Ya lo tengo listo como para sacarlo en cualquier momento. Y otro libro que publiqué en esa línea de las devoluciones salió en formato virtual por la delegación Neuquén del INT, y se titula Migrantes y francotiradores. Está dedicado a las obras que se presentaron en el regional patagónico del año 2019, con especial énfasis en la obra que presentó Río Negro en ese momento, que era Hijo del Campo, por el grupo Casero de Teatro. Es una interpretación fantástica de un texto de Martín Marcú, que es un autor patagónico que vive en Buenos Aires. Y bueno, y hay trabajos sobre el concepto de nomadismo en la escena, no solo nomadismo
en el sentido de la itinerancia de los grupos de teatro patagónicos, que es una característica muy fuerte en ellos, sino del modo en que resignifican constantemente. Los espectáculos están en constante proceso, están en un hacerse continuo, y eso da este efecto de no estar nunca arraigado en una matriz del espectáculo, sino en perpetua variación, ¿no? Muy interesante esto que estás comentando, José Luis, porque esa mirada hacia el teatro de nuestras provincias, ¿no? Esto que señalabas de ese campo teatral todavía no definido o no sostenido, digamos, en el tiempo, nos permite, más allá de que tu mirada haya sido, como en el caso de los libros que mencionás, referidos a regiones concretas, nos permite también sentirse parte de eso, porque nos involucra, si todos estamos en alguna medida comprometidos con el teatro y en este campo teatral incipiente, como decís, en las provincias, salvo algunos centros teatrales, como Santa Fe, Tucumán, Mendoza, el resto estamos todavía en un trabajo de desarrollo teatral de nuestro país, incipiente, pero que viene con fuerza, y que justamente estas miradas tuyas, ¿no?, nos nutren, nos ayudan, nos acompañan como para ir también tomando decisiones también nosotros desde nuestros lugares, ¿no?, acerca de nuestra propia teatralidad. Sí, sí. Por eso es lo que está señalando, ¿no?, aunque sean libros chicos, como decir, ¿no?, pero son lo que puede empezar a mostrar el campo teatral argentino, no solamente el porteño. Claro, claro. Sí, mi propósito es apartarme un poco del anecdotario cuando se habla del teatro del interior, ¿no? Si bien hubo varios proyectos de hacer historias de los teatros provinciales, sobre todo bajo la impronta que había marcado Osvaldo Pelletieri en su época, creo que más allá de esas recopilaciones de documentación, que es muy valiosa, muy importante, también se trata de ahondar en los procedimientos, en las maneras en que trabajaron los directores, los maestros, que muchos de ellos desaparecieron y no quedó una herencia, digamos, proseguible, ¿no? Una herencia escrita, algo que pueda tener una consistencia y una prolongación en el tiempo. Pasa con Tito Guerra, con Manuel Chiesa de La Rioja, gente que escribió mucho, incluso escritos técnicos, y que es importante empezar a exhumarlo y a darle un tratamiento riguroso, que es muy distinto del que puede darle una historiografía, que, insisto, es útil, es importante, pero también hay una necesidad de producir ensayos que vayan a la reflexión co-creadora del hecho teatral, es decir, que entre en interacción con los realizadores contemporáneos y que pueda dialogar con ellos, ya no desde la academia, ya no desde un lugar que siempre aparece como un tanto, ¿cómo decirlo?, entronizado en una mirada jerárquica, ¿no? Pareciera que siempre lo que viene de la academia es una crítica y una palabra incuestionable, cuando es todo lo contrario, y creo que lo importante es la producción teórica rigurosa desde los practicantes mismos. Eso ahora es bastante posible por toda la cantidad de carreras terciarias y universitarias que fueron floreciendo en todo el país, y bueno, se trata de que las editoriales, y tenemos que hacer nuestras propias editoriales también, porque Buenos Aires está saturado, y también es bueno olvidar a Buenos Aires ya de una vez por todas, porque no es una capital mundial del teatro, está lejísimo de serlo. Podemos hacer contacto con otras fuentes teatrales. Recién cuando hablaba de Paco Jiménez, precisamente él es un director que en algún momento dio clases en Buenos Aires y tuvo un grupo ahí, pero toda su formación no pasó por Buenos Aires. Y hay muchos directores en esas condiciones. Entonces, insisto, creo que desde la Fundación estamos tratando de impulsar también ese trabajo editorial, en contacto con otra gente en el país, como el caso de Gabriela Borña en Catamarca, con la editorial El Chenco, que ya tiene 3 publicaciones, está sacando una revista. Bueno, creo que va a ser el momento de hacer como un circuito del interior que tenga salida hacia el norte grande continental, ¿no? Hacia Brasil, Perú.
Maravilloso eso que estás diciendo. Justamente acerca de eso quería preguntarte también, ¿no? Es decir, sé que hace poco Gustavo Queirola editó un libro de manera digital tuyo, y que justamente viene no precisamente por pasar por Buenos Aires, sino por el contacto más desde el norte grande o desde el centro de América Latina, como me gusta decir, ¿no? Es decir, Sí, que nuestro norte grande atraviesa, si sumamos los países limítrofes, atraviesa de océano a océano nuestro continente, y creo que es una fortaleza, ¿no? Esta circulación y esta mirada. Contame un poquito acerca de este último libro tuyo de editó Heirola. sí, Gustavo es un cómplice absoluto. Yo lo conozco a él desde que ambos éramos muy jóvenes, y cuando vivíamos en Salta, y él después, bueno, fue docente en la Universidad de Tucumán, después se fue a Estados Unidos, se doctoró, y él me decía, esto es muy importante, ¿no? Que desde Estados Unidos es posible dar una visibilidad al teatro latinoamericano muy distinta de la que podemos hacer nosotros desde el propio territorio, que es valiosa, es importante, pero lamentablemente siempre estamos sujetos a esa consagración, si no es por Europa o por Estados Unidos, acá en la Argentina no nos dan bola a la gente del interior. Entonces fue importante, y yo se lo agradezco profundamente, que él me diera acogida en su editorial, en la cual hace pocos meses, en mayo, salió mi libro Bye Bye Stanislavski, con signo de interrogación, porque es una pregunta sobre la vigencia actual de Stanislavski, y posiblemente vaya sacando algunos otros libros sobre lo que yo llamo las tres grandes poéticas que conforman digamos, el teclado metodológico y de procedimientos de la actuación contemporánea, ¿no? Estas tres grandes poéticas las voy a desarrollar. Uno de estos libros es el publicado ya sobre Stanislavski, otro lo voy a dedicar a las vanguardias de principios del siglo XX, particularmente el dadaísmo y toda la herencia que va a tener el dadaísmo en las décadas subsiguientes, y la otra está dedicada al simbolismo, con especial énfasis en Meyerhold. Todos son proyectos que tengo en borrador y que estoy elaborando en la medida que me deja tiempo, un poquito de tiempo libre en las clases y todas esas tareas virtuales que ahora nos inundan, ¿no? Precisamente para mí esta situación forzada de tener que dar clase a distancia sirve también para acopiar una gran cantidad de material que espero poder después publicarlo. Y bueno, la pandemia a mí me obligó como a la mayoría de los colegas, a trabajar desde el escritorio, así que ya voy por la cuarta publicación. Desde que empezó la pandemia, saqué el cuarto libro, va a salir ahora pronto por Rosario, que es un libro que ya tiene muchos años, es una recopilación de artículos casi contemporáneo a este libro, a este primer libro gris que escribí. Son artículos sobre Eugenio Barba, sobre el tercer teatro y la antropología teatral, pero enfocados desde el psicoanálisis, o sea que da una perspectiva un poco distinta. Se titula La mirada antropológica y, bueno, estoy un poco ansioso porque es muy linda la edición, ya me mostraron la maquetación. Fueron maneras de compensar estos 2 años casi ya de encierro, de interrupción de la actividad, porque yo me considero un director sobre todo, y me desespero por volver a estar con los cuerpos y las materiales y la materia escénica ahí en presencia, ¿no? Bueno, pero bienvenido sea, ¿no? Este tiempo que te dedicas a escribir, a investigar y a poner en papel, en letras, estos fenómenos, estos procesos que nos atraviesan a los teatristas, y que a veces, casi siempre, ocupados del tiempo de producir, de mezclar las obras de teatro, la comunicación, no nos tenemos a pensar mucho en los tiempos, ¿no? Entonces, es muy importante tu presencia y tu mirada, no solamente el hacer, sino el saber qué se hace y el poder hablar de lo que se hace. Creo que es el último
escalón de este recorrido que hacemos los teatristas, y que es muy importante que lo tengamos presente y que seas un teatrista del interior, ¿no? El Luis Valenzuela, el que toma esta posta y el que nos va acompañando y abriendo pasos para que tengamos atrás toda nuestra producción. Bueno, preguntarte cómo te encontramos, te buscamos en el Facebook, cómo te encontramos para comprar tus libros, para pedírtelos, es decir, ¿tenés alguna propuesta como para dejarla escrita ahora acá al final de la entrevista? Entonces también lo que estoy pidiendo acceder. Sí, bueno, yo soy bastante torpe con las redes llamadas así llamadas sociales. Entro muy poco a Facebook, tengo ahí una página con mi propio nombre, José Luis Valenzuela, y mi correo jlvalencor@yahoo.com.ar es la vía más directa. Soy del siglo pasado, así que llegué hasta el mail, digamos. Después ya lo otro se me hace una cosa muy extraña. Entonces, jlvalencor@yahoo.com.ar. Después eso se puede poder escribir o subtitular como para que quede más explícito. La mayoría de los libros están agotados, así que los libros en papel, así que por eso también la idea de hacer una reedición más o menos pronto. Algunos de estos libros están en la web. El caso de Bye Bye Stanislavski, hay que entrar a la editorial Argus A, Argus-A. Ponen eso en Google y va a salir la página de la editorial y se puede bajar gratuitamente. La edición en papel sí tiene un costo y se compra a través de Amazon. Luego, el libro de tapas negras sobre la actuación, este libro lo distribuye Saverio Libros, de mi amigo Gustavo Urrutia, así que también Saverio Libros en Google, y ahí pueden encontrar el contacto para conseguir este libro de la actuación. Los demás están en la página del INT, los que saqué este año, 2 de ellos están en el INT, y el otro es el que va a salir por la Universidad de Rosario, ese se va a vender en papel, hay que hacer contacto con la universidad, después puedo pasar algún mail de Aldo Prico, que es mi amigo y editor. Bueno, eso es más o menos el panorama. Yo soy bastante desorganizado en lo que tiene que ver con, con la parte del marketing, así que... Bueno, y acordamos también que a través de la Fundación Cultural del Acuífero te pueden encontrar en Facebook, Fundación Acuífero, ahí pueden escribir. Ahí también hay algunas fotitos de los libros, como para que la gente nos contacte y se comunique, para, bueno, en caso de que lo quisieran, ver de qué manera se puede llegar a encontrar esta cosa. Bueno, maestro, muchísimas gracias por esta por brindar poder de la provincia, sino de la región del país, ¿por qué no? De todo el planeta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer. piqueteando